Muy buenas tardes, amigos oyentes, y muy bienvenidos otro viernes más a Sesión Continua, este programa de los amantes del cine que hoy les ofrece uno de esos especiales donde intentamos condensar tantísimas películas y tantísimos recuerdos, como es en este caso para las películas o para el cine de los años 80. Títulos que yo creo que han marcado a toda una generación de grandes películas, de grandes actores y sobre todo de grandes recuerdos, aunque intentaremos centrarnos en ese género que tanto marcó a los jóvenes de la generación de los 80, el género de la película de aventura juvenil, títulos como Willow, Los Goonies, Cuenta conmigo, E.T. En busca del Valle Encantado, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Todos ellos saldrán aquí hoy en este programa Sesión Continua al que dedicamos al cine de los 80. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Iván Borges, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos centramos ya en este género que curiosamente aquí tiene muchos adeptos, sobre todo yo creo que por todos los que estamos aquí somos de la generación de los 80, así que tenemos recuerdos de tantísimas películas y bueno, antes de comentar y sobre todo centrarnos en todas estas películas que antes introducía, nos acompaña Germán. Yo creo que es uno de los grandes que puede hablarnos muchísimo del cine de los 80, ya que tiene un blog con el mismo título, Cine de los 80, donde ha demostrado o donde ha intentado poner ahí pues todo su conocimiento, su afición y su pasión por estas películas del cine de los 80. Germán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, hablar y compartir esta afición pues es siempre un privilegio. ¿Por qué te gusta tanto el cine de los 80? ¿Es tu año preferido cinematográfico? Hombre, yo creo que viene un poco lo que decíais, ¿no? Somos una generación que yo creo que como vosotros, nací en el 81, yo tengo 31 años y bueno, desde pequeño me pasé la infancia viendo películas, primero en VHS, porque yo tuve la suerte de tener un VHS desde muy pequeñito, y entonces ahí veía un montón de películas, Indiana Jones, películas de Joe Dante, Los Gremlins, y después también iba mucho al cine, me llevaban al cine mis padres. Entonces, claro, es eso que es algo que te marca, ¿no? Que te queda dentro. Uh-huh. Hombre, también hay que entender que, Óscar, que en esta época hasta las películas malas eran entretenidas, ¿no? Eso que ya no tiene, a partir de los 90, eso ya no pasa. Pero yo recuerdo que antes, cuando se hacía una película mala, era tan exageradamente mala que se convertía casi en una comedia. Sí. Hay un par de ellas, sí. Y Germán, si tuvieses que definir el cine de los 80, ¿cómo te atreverías a definir ese cine? Bueno, eso sería algo bastante complicado, yo creo, ¿no? Vamos a ver, cine de los 80. Cine de los 80 estamos hablando de una década. En esa década se hacía cine por todo el mundo no, pero por casi todo el mundo. Entonces, claro, evidentemente no es lo mismo el cine que se hacía en Rusia, pues por ejemplo un Tarkovsky o un Klimov, al cine que se podía hacer en España, vamos a tirar un poco para casa, José Luis García o Arrebato de Iván Zulueta. ¿Qué tienen que ver esas películas entre sí? Pues casi nada. Lo que pasa que cuando nos referimos al cine de los 80 o cuando la gente se refiere al cine de los 80, yo creo que nos estamos refiriendo a un cine que nació en Estados Unidos. Eso sería el primer punto a concretar. Nació en Estados Unidos y bueno, tiene como características principales, yo creo que es un cine muy comercial y sobre todo que tiende a la espectacularidad. No sé qué pensáis vosotros. Yo había pensado más bien, si tuviera que definirlo en dos adjetivos, ecléctico y libre, ¿no? Porque creo que aquí casi todo estaba permitido. En los 80 casi todo era experimental siempre y cuando fuera entretenido, ¿no? Era la única máxima que tenían los productores. Sí, exactamente. Yo creo que vamos, el entretenimiento es un punto ahí muy fuerte. Y luego, aparte de entretenimiento, pues también sin pretensiones, ¿no? Yo creo que era un cine casi sin pretensiones y muy dirigido pues al público juvenil, ¿no? A los adolescentes sobre todo y que se hacían muchos híbridos. Se mezclaban a lo mejor
pues yo qué sé, en una película como Noche de Miedo se mezcla un poco el terror, pero se mezcla también con el humor, ¿no? Y a la vez dirigido a un público pues juvenil. Sí, lo interesante sería investigar las causas de esa creatividad, de esa enorme creatividad de los años 80, de esos directores, ¿no? De dónde beben para hacer sus películas, ya que aunque es algo tan abierto, aunque haya fusión. Yo creo que, a ver, aquí yo creo que entraríamos ya un poco en el plano estético, digamos, ¿no? ¿Qué influye? Bueno, pues yo creo que hay digamos, supone lo que ocurre es una ruptura, ¿no? Una ruptura sobre todo con la forma de narrar, con una forma de narrar que hasta entonces era clásica. Si os dais cuenta, pues yo qué sé, tenemos las últimas películas de Billy Wilder, de Peckinpah, de John Huston, de David Lean, por ejemplo, Pasaje a la India, que eran todos directores clásicos, ¿no? Bueno, aunque Peckinpah también revolucionó bastante y innovó. Entonces, claro, surgen una serie de directores que directamente, digamos que se educaron con el cine, se educaron con la televisión, y eso, claro, produce unas diferentes formas de rodar y de hacer cine. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es la primera generación de directores que no solo viven del cine, sino también de la televisión y de los seriales de la radio. Sí, bueno, de hecho, muchos de esos directores hacen, por ejemplo, en el género de terror, pues hacen un montón de remakes de los años 50. Por ejemplo, La Cosa de Carpenter, pues del Enigma del Otro Mundo, The Blob, La Mosca, de Cronenberg, por ejemplo, de la serie En los límites de la realidad, la película que hicieron conjuntamente Dante y demás. Es también beben de otras fuentes también. De todo el género de la película de los 80, ¿tu género preferido es terror, juvenil, aventura? Bueno, yo ahí ya, digamos que tengo... Depende del día, como decía... Sí, casi depende de todo. Vamos, yo ahí soy omnívoro, digamos, no podría decir. Tengo películas que sí, que me gustan más que otras, pero no podría decir. Me gusta tanto el terror como pues el cine de acción de los 80 es muy bueno también. ¿Por qué no? Depredador para mí es una película bastante buena. Robocop es una película bastante buena. Y luego pues también me gusta el cine de aventuras, Indiana Jones, la trilogía de Indiana Jones me gusta mucho, Regreso al Futuro. Y sobre todo, de todas estas películas del cine de los 80, si tuvieses que quedarte con alguna que simbolizase todo este mundo, por decir, esta película es casi un icono del cine de los 80, ¿cuál sería esa película? Hombre, pues los Gremlins, por ejemplo, y los Goonies, por supuesto. Yo incluso añadiría Golpe en la Pequeña China, ¿no? Que es una joya que poca gente conoce, pero que tiene de todo. Esa película es de mis favoritas. Eso sí. Ya... Es que eso es así, porque es muy ecléctica, tiene de todo, sí. Lo que no tiene un héroe, sino un antihéroe, y creo que eso sí. Es deja bastante claro cómo se hacía el cine en los 80, ¿no? Yo creo que con Los Gremlins fue una película que disfrutamos todos, y sobre todo fue una de esas películas que televisión, creo que fue, no sé si televisión española, pero en los 80 sobre todo, una de las cadenas que cuando echaba películas ya no lo hace, Telecinco, que la ponía muchísimo, Los Gremlins. Y sí, en Telecinco. Tan el éxito que también tuvo incluso una secuela. Sí, tuvo una secuela, sí. Bueno, esa ya creo que es de principios de los 90. ¿Recuerdan la última vez? Les dijimos que no les dieran de comer después de la medianoche. Les dijimos que los mantuvieran alejados de la luz. Y la más importante de todas las advertencias, les dijimos que no los mojaran. Jamás. Pero no hicieron caso. Sufren una mutación. ¿Hay un incendio en el edificio? No, es una falsa alarma. ¿Quieres sembrar el pánico en la ciudad? Por supuesto que no. ¿Los monstruos son reales? Yo no he dicho eso. Gremlins 2, la nueva generación.
Una película que también, yo creo que también fue tal éxito por el humor que al final ya le ponían a esta película, ¿no? Sí, aquí hay una parte que a mí me encanta, que es cuando autoparodia el cine de los oyentes, y es cuando el Gizmo coge el arco y se ata una cinta a la cabeza como si fuera Rambo y sale a... Sí, como Rambo, sí. Sí. Y Germán, la idea de hacer un blog, que yo he dicho que casi que es un blog de referencia, porque aparte de que es el primer resultado que sale, si ponemos en cualquier buscador cine de los 80, pues sale tu blog. Y la idea de hacer este blog recopilatorio, yo creo que también nace un poco de la pasión. ¿Cómo fue esta idea? Sí, no, como tú dices, yo creo que sí que es el primer espacio dedicado al cine de la década, ¿eh? Y bueno, pues la idea surgió como un mero entretenimiento casi. De hecho, bueno, yo tampoco nunca me planteé, pues como otros blogs, actualizar casi todos los días o casi todas las semanas. Yo siempre me lo tomé un poco, pues bueno, tengo tiempo para escribir, bueno, pues voy a escribir un post. Y bueno, yo como pongo en la cabecera del blog, está dedicado a lo bueno, lo malo y lo peor. O sea, tiene cabida todas las películas de la década.